Muy buenos días, amada audiencia de FM 92.9. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, ahí donde te encuentres. Que la paz del Señor esté gobernando tu vida y de la quien te hable. Si te va bien, ora. Si te va mal, ora. El Señor es la clave en la oración y en tu éxito y el mío. El Señor te ha defendido en muchas batallas que ni siquiera tú y quien te habla no estamos enterados. Cuando hay un propósito de parte de Dios en tu vida, pase lo que pase, aún se levante el mismísimo infierno, los demonios y Satanás, Dios lo hará realidad en ti. Dios te bendiga ahí donde te encuentres. Le damos bienvenida al Espíritu Santo. Hay una canción que canta nuestro hermano Polo Negrete, dice que cuando llegué aquí, Dios ya estaba. Cuando llegué a este lugar, el Señor ya estaba. Dios te bendiga en esta hora donde te encuentras. Te saludo desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Tu amigo, hermano, pastor Juan Antonio Cáceres. Que Dios bendiga a la amada audiencia en esta hora. Que la presencia del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Que la presencia del Espíritu Santo esté sobre tu entorno familiar y sobre todo en tu vida. Hoy más que nunca es tiempo de buscar al Señor. Prepárate, como dice el libro de Amós, para venir al encuentro de tu Dios, que también es mi Dios. Nuestros días de reunión son los días miércoles a partir de las 16 horas y los domingos a partir de las 10 de la mañana en José María Paz 1081 y La Rea, esto es Moreno Sur, aquí en Buenos Aires. Dios te bendiga, amigo mío, hermano mío. Auspicia en este programa Librería Evangélica Pan de Vida. La misma se encuentra en Julián Castro 785. Esto es entre Salón y Acoite, Merlo Sur. Celular de contacto, el número sería 11 24 98 91 89. 11 61 4143 88. También lo encuentra en Facebook por Jesús Pan de Vida. ¿Qué va a encontrar en la librería? Todo lo que puede buscar usted en ese rubro. Y quiero darle las gracias primeramente al Señor con todos aquellos amigos de las radios que nos acompañan. Mientras tanto, vayan buscando en Mateo capítulo, bendito sea Dios, alabado sea Dios, 8, Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 5, y San Lucas, vamos a tomar un versículo, San Lucas capítulo 7. Sobre esos dos pasajes, esos dos textos, hoy es el mensaje. Me acompañan a partir de este momento a través de FM 92.9 Radio Luminares, FM 96.1 Radio Cristiana La Zona, ciudad de Guernica, Buenos Aires, FM 104.5 Radio La Mejor, Mar del Tuyú, esto es la costa atlántica, no se vaya que ya viene el mensaje, Dios lo bendiga. FM Play 97.7 de Esteban Echeverría, esto es ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. FM 96.3 Radio Sin Frontera en vivo de la ciudad de Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina. La última trompeta online de la ciudad de General Pacheco, Buenos Aires, Argentina. Desde el interior de nuestra querida bendita Argentina. FM 102.7 Radio del Pueblo, Pampa del Infierno, Chaco. FM 101.9 Radio Maranata, ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. FM 106.7 Radio Fuente de Vida de la ciudad de Viedma, Río Negro, Argentina. FM 100.1 Radio Antú, ciudad de Chorriaca, Neuquén, Argentina. FM 105.5 La Nueva Fe, San Antonio, Misiones, Argentina. FM 97.1 Radio Génesis, ciudad de Oberá, Misiones, Argentina. FM 95.9 Radio Nueva de Paz, esto es ciudad de 25 de mayo, ciudad en Misiones, va los días lunes de 22 a 23 horas. Desde General Dehesa, de la ciudad de Córdoba, en este caso de General Dehesa, Córdoba, Radio Online Jeremías 33. Se agrega a partir de hoy, para la gloria de Dios, FM 90.5, Radio Nueva Vida, Villa Ángela, Chaco, Argentina. Desde la ciudad de Chipoleti y Río Negro, Radio Filadelfia, FM 92.5. Desde la ciudad de Ricardón, esto es Santa Fe, provincia de Santa Fe, Radio Frecuencia M107.3. Desde el exterior,
Radio El Alfarero Online, ciudad de Guayaquil, Ecuador. Desde Ciudad Santiago de Chile, Radio TV Sin Frontera, FM 100.1. Desde Uruguay, FM Vida Nueva, va en diferido, esto es Uruguay Montevideo. También nos acompaña desde la Comuna Florida, Santiago de Chile, FM 96.7, Radio y Televisión Tiempos de Fe. Radio Palabra de Vida, Santiago de Chile. Radio FM 96.7, que va los días domingos. Cristo ya viene, de la ciudad de Lautaro, esto es Chile. En vivo a partir de este momento desde la ciudad de Houston, Estados Unidos, esto es Texas. Radio Estéreo Nueva Amanecer, Radio Sanidad y Liberación, Radio Gratitud Betania, Radio Presencia, Radio Amaneciendo con Cristo. Desde la ciudad de La Paz, esto es República del Salvador, Cristo mi Rey, FM 95.3, AM 1210. De la ciudad de San Vicente, República del Salvador. Radio La Redimida, Departamento de San Marcos, Guatemala. Radio Estéreo Luz de Cristo, de Aldea San Jerónimo, esto es Guatemala. También nos acompaña desde la ciudad de Quetzal, Guatemala, Canal 100. Y desde San Marcos, Guatemala, Canal 29. Moisés rechazó ser hijo de la hija de Faraón para seguir a Jesús, en este caso al Señor. Abraham dejó su familia, dejó su tierra, sus ídolos, para seguir al Señor. Lot defendió a los ángeles por una causa de fe. José pagó un elevado precio por los celos y envidia de los hermanos. Él pagó un precio de esclavitud, pasó por cárcel, todo por una fe. Eliseo dejó sus riquezas, dejó su hacienda, dejó su familia para seguir al Señor. Job perdió su todo para no negar al Señor. Daniel fue arrojado al pozo de los leones. ¿Todo por qué? Por orar 3 veces al día, pero no negó al Señor. Pedro dejó su pequeña empresa, su empresa de pesca, para seguir al Señor Jesucristo. Ruth dejó su país, su familia, sus dioses, para seguir una nueva fe, seguir al Señor. Rahab, la ramera, por la fe en el Señor, escondió a los espías hebreos. María Magdalena dejó su vida de pecado para seguir al maestro de los maestros, al carpintero de Nazaret. Jesús, mi Señor, pagó un precio de sangre, muerte de cruz, por tu salvación y la mía. Usted, amigo que está del otro lado, hermano, ¿qué precio estás pagando por tu salvación? Estamos alabando a un Dios que no falla, un Dios que perdona, un Dios que restaura a nuevo tu corazón. Dice las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta hora. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión y rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. En la versión de San Lucas dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Cafarnaúm, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Dice las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, Jesús entra en Cafarnaúm. Y el siervo, el criado de un centurión, un romano, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El libro del recaudador de impuestos, Mateo, agrega: mi criado está postrado, paralítico y gravemente atormentado. Lucas dice: cuando el centurión oyó de hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanarse a su criado. Hoy Jesús quiere entrar en tu ciudad, quiere entrar en tu pueblo, en tu país, en tu aldea, en tu casa, en algún lugar donde tú te encuentres. Jesús quiere entrar hoy ahí donde usted está. Quizás para esta hora hay personas que están o se encuentran postradas de sus aflicciones, de sus heridas, están sin paz y sin esperanza y sin salvación.
Otros quizás están paralíticos e inmóviles en cuanto a su fe en el Señor Jesucristo. Estas personas están o se encuentran paralizadas en su lecho de dolor y a la vez son atormentadas con pensamientos que no son de Dios, sino pensamientos del mismísimo infierno. Pero hoy, para la gloria de Dios, vas a escuchar palabra que viene de Dios, palabra de fe. Dice las Escrituras en la versión Lucas que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su criado, a su siervo. Hoy Jesús quiere sanarte de todo aquello que hasta ahora te tiene atormentado, te tiene postrado, te tiene ahí en tu casa e inmóvil. ¿Pero por qué? Porque quizás ya no tenés fe. Hoy quiero que el Señor honre tu fe a través de la palabra. Para esta hora Jesús quiere darte esta palabra que cuando usted escuche, lo escuche con fe. Usted de esa forma quedará sanado, quedará sanada. Tu parte hoy escuchar la palabra de Dios con fe. El centurión pudo haber dejado que muchos obstáculos se interpusiesen entre él y el Señor Jesucristo, como ser el orgullo, la duda, el dinero, el idioma, la distancia, el tiempo o muy bien quizá la raza. Pero el centurión no permitió que esas barreras le impidiesen acercarse al Maestro. Yo no quiero que nada te impida en esta hora que tú te acerques al Espíritu Santo, que tú te acerques a Jesús. Usted tampoco debe permitir para esta misma hora que nada ni nadie le aleje de Jesús. No permita que tu orgullo, varón, mujer, la duda, la desobediencia, el pecado te aleje de Jesús. El centurión, él no era judío, él era un romano. Él no estaba familiarizado con las escrituras en cuanto a la ley. Él no era rabino, más tampoco era un fariseo, tampoco era un herodiano. Pero él creía porque puso su fe en Jesús. Él no estaba esperando al Mesías como aquellos estaban esperando, pero todo eso a él le llevó a aumentar su fe en Jesús. Este hombre era un pagano, era un romano, pero tenía una particularidad. Él era un hombre humilde. Este gentil tomó una de las mejores decisiones de su vida. Dice las Escrituras en la versión Mateo que vino a Jesús y rogándole, o mejor dicho, vino a pedirle a Jesús por su criado. No fue por él, fue por su prójimo. Qué valor la de este hombre, ¿no? Este hombre idólatra, porque en el romanismo adoraban a muchos dioses. Él era un idólatra, pero reconoció a Jesús. Qué importante es reconocer a Jesús. Y él lo honró, lo reconoció su poder al Señor y su majestad. Yo no sé si usted para este momento está honrando a Jesús. No sé si usted lo está elevando porque es un Dios que merece toda gloria y toda honra. En su paso por este mundo que Jesús mismo lo creó, Jesús se encontró con muchas personas en cuanto a la fe, pero Jesús se maravilló con este hombre, con este soldado. Un centurión romano era un oficial de un alto rango que era elegido por sus cualidades y resistencia, templanza y mando. Él se encontraba a cargo de unos 100 soldados y cuando el centurión daba la orden, lo hacían con autoridad y lo hacían con esa autoridad del emperador. En otras palabras, las órdenes de un centurión eran cumplidas por los soldados que él tenía a cargo, sin cuestionar, ya que desafiar la orden de un centurión impartida significaba que estabas desafiando al mismísimo emperador, algo que era castigado en aquel entonces.
con la pena de muerte. Entonces deducimos que era un hombre que ejercía gran autoridad. Nos cuenta Mateo, en la versión Mateo, que cuando Jesús entró en Cafarnaúm, se le acerca un centurión, este hombre suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico y sufriendo mucho. Pero Jesús responde como te responde a ti en esta hora: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión responde: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente, dice, di la palabra y mi criado será sanado. El centurión conocía del poder que operaba en el Señor Jesucristo. Él sabía que no era necesario que Jesús estuviera presente en su casa para sanar a su siervo. Este romano sabía que una sola palabra que saliese de la boca de Jesús, que saliese de la boca del Hijo del Hombre, era suficiente para que su siervo quede sano. Qué buena la fe de este hombre. Ojalá hoy podamos imitarla. Esa era la fe del centurión. Este hombre ni siquiera, como dije antes, era un seguidor de Cristo. Él no era un discípulo, era uno más dentro de las multitudes. Tampoco era un religioso fariseo o herodiano. ¿Por qué? Porque él era un militar, él era un soldado con una jerarquía que bajo estaba con una autoridad que dependía del emperador César. Él tenía hombres bajo su autoridad. Él comprendía muy bien que estar en autoridad y bajo autoridad, él reconocía la autoridad de Jesús. Dice el escritor gentil médico Lucas en su evangelio, que lleva su nombre, que al oír hablar de Jesús, el centurión dice en su versión: envía a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniese y salvara a su siervo. Hoy la persona del Espíritu Santo anhela venir a ti, anhela venir a morar en tu vida, y lo más bello es salvarte. Para esta hora el Espíritu Santo quiere levantarte de tu postración donde te encuentres, levantarte de esa parálisis espiritual o enfriamiento por el cual estás pasando ahora. Librarte de tus temores, de tus tormentas, de tus huracanes y esos tormentos que a veces se transforman en angustia, tristeza, depresión y sin ganas quizás de vivir. Pero Jesús quiere darte a cambio su palabra, esa vida que lleva en sí misma, esa palabra que lleva para levantarte, esa palabra que te quiere dar gozo, quiere darte paz, amor, mansedumbre, fidelidad, paciencia y restaurarte nuevamente. El centurión solamente dijo: di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también, dice, soy un hombre bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro le digo: ven y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, el Señor Jesucristo se maravilló de él, y volviéndose hacia la multitud le dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Hoy quiero que Jesús diga de usted que ni aún en tu ciudad donde te encuentres, en tu aldea, país, pueda decir: no he oído en esta ciudad, en este pueblo, una fe tan grande que tiene este hombre y esta mujer. Esta es tu hora, varón, esta es tu hora, mujer. Jesús quiere honrar en esta hora tu fe. Él quiere activar esa fe en Jesús. Pídele a Jesús que hoy te dé esa palabra. Busca esa palabra de Dios en las Escrituras. Busca esa palabra de Dios en tu vida. Busca esa palabra que pueda asegurarte que una sola palabra del Maestro usted bastará para levantarse. Usted bastará para que sea libertado o libertada, para que sea restaurado, perdonado y que se vuelva tus tristeza en alegría. Si observamos las Escrituras tanto en Lucas como en Mateo,
esencialmente es la misma historia. Mateo lo lleva a la relación entre Jesús y el centurión, que es directa. En cambio, Lucas lo presenta a través de intermediarios, enviados en este caso al Señor. Mateo pudo haber sido un testigo ocular. Él era parte de los 12 discípulos. En cambio, Lucas no, como él mismo lo describe en su libro que lleva su nombre, cuando le escribe a aquel hombre que financió su libro, cuando le dice a Teófilo, le dice tal como nos enseña lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros, dice, de la palabra. Dice, me ha aparecido también a mí, después de haber investigado, era un investigador este doctor, con diligencia, todas las cosas, dice Lucas, desde su origen y escribírtela, oh excelentísimo. Para que usted pueda entender, Lucas consultó, investigó con aquellos que fueron testigo ocular, con los que eran los discípulos que caminaban con Jesús. Dice las Escrituras en Mateo que entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciese, Señor, nuevamente mi criado está postrado, está paralítico, está gravemente siendo atormentado. La gran pregunta es que yo hago en esta mañana. ¿Has intercedido por alguien que sea en tu entorno familiar, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu prójimo, ante el Padre? Esa es la pregunta que en esta hora te estoy haciendo. ¿Cómo intercediendo? A través de la oración. En este pasaje de las Escrituras hallamos que un hombre, un oficial romano con un rango elevado, que no formaba parte del pueblo de Dios, y agregar que la nación, en este caso el imperio romano, eran invasores en tierras de Israel en aquel entonces. Pero él no tomó en cuenta eso. Él vino a Jesús. Este hombre puso su confianza en el Señor. La gran pregunta es, quizás, que se esté haciendo usted como yo. ¿Cómo creció tanto la fe de un incrédulo? ¿Cómo creció tanto la fe de un hombre que tenía muchos dioses? ¿Cómo creció tanto la fe de un hombre que estaba al servicio del mismísimo emperador, que adoraban a cientos de dioses? Las Escrituras nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces tu fe, mi fe, una gran fe, suele ser nutrida en medio de las mayores dificultades. Una gran fe siempre va a traer a Dios a tu vida. Una gran fe siempre va a traer al Espíritu Santo a tu ser. También se requiere de gran fe para conseguir resultados. El centurión se acercó al único que le podía ayudar. Yo no sé a quién te estás acercando tú en esta hora. Si te estás acercando a tus dioses o te estás acercando como última opción a Jesús, al creador de todas las cosas. El romano se acercó confiado en la grandeza y en la bondad de Dios. Dice el autor a los hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo vuelvo a repetir, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que hay un Dios y que Él te va a recompensar a aquellos que lo buscan. A este soldado con un rango alto, en este caso centurión, su fe en Jesús era lo único que le podía ayudar para que su criado fuese levantado, para que su criado fuese restaurado, levantado, sanado y libertado de esas tormentas que estaba padeciendo. Para esta hora Jesús quiere honrar tu fe, varón, tu fe, mujer. El Señor quiere recompensar tu fe en el Hijo del Hombre. Quiere levantarte de esa situación, quizá que yo no sé, pero Dios lo sabe,
por el cual usted está atravesando. El Hijo de David quiere sanarte de esas heridas que hay en tu corazón. El gran pastor, el deseado de las naciones, Jesús, quiere libertarte de la opresión, no solamente del mismísimo Satanás, sino de este mundo. La invitación hoy es: deposita tu fe en la roca. Deposita tu fe en aquel que es tu torre fuerte. Deposita tu fe en aquel que lo puede todo. Su nombre es Jesús. El centurión romano, su fe, fue lo único que permitió que él pudiera deshacerse de esa división espiritual en el cual él se movía y andaba. La fe en Jesús era lo único que lo podía ayudar para deshacerse de su altivez, de su orgullo, y acercarse a Jesús, al Nazareno, al carpintero. Se podrá agregar que debido a su jerarquía, a su posición dentro del ejército romano, él seguramente recibía informes, reportes acerca del hombre de Galilea. Y estoy seguro y podemos asumir con toda confianza que estos informes que le traían a este centurión, que venían de parte de Dios, del carpintero de Nazaret, era que Jesús había convertido el agua en vino en las bodas de Caná, que la multiplicación de los panes y de los peces, que él caminó sobre las aguas, que él calmó la tempestad, que él sanó a los leprosos, devolvió la vista a un ciego, levantó a un paralítico, solo por enumerar algunos de los milagros que había hecho el Señor. Esos reportes había aumentado la fe en este hombre, y espero que los milagros de Jesús te estén alimentando tu fe en esta hora. Estos informes fueron lo que influenciaron su fe en el Hijo de Dios, y espero que estos informes pueda, bendito sea tu nombre, influenciar en tu crecimiento en cuanto a la fe del Hijo de Dios. Y llegamos a esta conclusión, que el primer paso para tu fe y la mía que crezca y sea genuina es dejar de lado, dejar de costado todo aquello que en esta hora te puede estar alejando del Hijo de Dios, que te puede estar alejando de Jesús. Mejor sería que tú y yo nos alejemos de aquellas personas que nos quieren alejar de Dios, que nos quieren alejar del Espíritu Santo, que nos quieren alejar de las Sagradas Escrituras, alejar de la oración, alejar de la comunión con los santos, que no nos van a ayudar, todo lo contrario, va a restar, a dividir, para que usted tenga un encuentro con el Señor. Bendito, tu fe y la mía comienzan a crecer cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos en intimidad con el Señor. Tu fe y la mía se va a ir desarrollando cuando nos acercamos cada vez más a tener un encuentro con el dador de la vida, con el gran pastor, con Jesús, pero acercarnos humildemente. El hermano del Señor, Santiago, aquel que escribió la epístola que lleva su nombre, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Es importante acercarse al Señor para que Él se acerque a usted. Continuando con el mensaje de hoy, dice las Escrituras que cuando el Señor Jesús terminó de hablar con la gente, se fue a Cafarnaúm, y allí vivía un centurión, un romano, cuyo, como dice al principio, se encontraba enferma. Escritura que el centurión lo amaba mucho. La pregunta es: ¿amamos mucho a nuestro prójimo? ¿Amamos mucho a aquel que nos hacen daño? Que Dios lo bendiga, aquel que hoy te está haciendo daño a ti o quizá me está haciendo daño a mí. No lo tomemos en cuenta, Dios se encargará. Lo importante es amar a aquellos que te hacen daño, amar al prójimo, amar a aquellos que son muchas veces imposibles de amar, pero Dios te va a dar ese amor para amar a
aquellos que son tus hermanos, tu familia, tus compañeros, tu prójimo. Y nos relata San Lucas que Jesús se fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envía a él unos amigos, dice las Escrituras, diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente dice, di la palabra y mi criado sanará. Dios es la palabra. Dios hizo el cielo, hizo la tierra y todo lo creado por su palabra. El Salmo 33, 6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por la palabra, por el aliento de su boca. El autor a los Hebreos dice: por la fe entendemos que Dios creó el universo. ¿Por medio de qué? De la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Es la misma ayer y hoy y siempre. Volvamos por un momento al libro de Mateo. Respondiendo el centurión dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, dice, y mi criado sanará. Aquí no encontramos que el centurión demandaba que Jesús lo sanara. Tampoco vemos que el romano, con esa jerarquía, ese rango importante dentro del imperio romano, trató de intimidar al Señor. Sí observo que el centurión se humilló ante la presencia de Jesús. Esto va para los amigos y hermanos que ahora están escuchando el mensaje. Con frecuencia no nos humillamos, sino que llegamos muchas veces ante la presencia de Dios demandando, pidiendo, y no debe ser así. El versículo 9 dice: fue lo que más quizás sorprende al Señor. Y dice: porque también, que sería este versículo, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, dice, soldados. Y digo a este va, y digo al otro ven y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Entonces Jesús dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si yo lo traslado al plano espiritual, el centurión atribuyó al Señor Jesús la máxima autoridad, porque bastaría una sola orden, una sola palabra suya, para que la enfermedad que estaba pasando el siervo, en este caso el criado del romano, retrocediese. Cuando se está en la cima de una jerarquía o mando, una orden es irrevocable. Todos deben cumplirla y obedecerla, porque Jesús es el Señor. Llegará el día que toda rodilla se va a doblar delante del Señor y toda lengua, dice, confesará que Jesús es el Señor. Es por eso que este hombre, este centurión, bendito, aunque él estaba en la casa, no quería que el maestro viniese a su casa. Él no se sentía digno de recibir en ella al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Señor de toda la tierra. En una oportunidad me recuerda que un discípulo del Señor, que aún todavía no era discípulo, era un pescador común como tú y yo, estaba en su barca y luego de lavar las redes, Jesús le pide a este hombre, dice: ¿me dejas entrar en tu barca y entrar mar adentro? Y esta gente habían estado toda la noche pescando, pero no habían pescado nada. Usted sin Dios, sin Jesús, no puede pescar nada, pero si Jesús está en tu barca, hay milagro. Y una vez que el Señor termina de hablar, le dice a este hombre que todavía no estaba siendo llamado, de nombre Pedro, le dice: tira las redes. Y al recastar cientos de peces, este hombre se ve avergonzado, se ve compungido, se ve mal, y le dice al Señor, me estoy refiriendo de Pedro, le dice: apártate de mí, Señor, porque no soy hombre, yo soy un hombre pecador, apártate de mí. Pero Jesús le da la buena noticia: a partir de ahora serás
un hombre para ganar alma. Volvamos a la versión del gentil médico Lucas. En el capítulo 7 dice que al oír esto Jesús se maravilla de este hombre y volviéndose, vuelvo a decirse, dice a la multitud que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Pero agrega el versículo siguiente: y al regresar a casa los que habían sido enviados, dice que hallaron sano al siervo que estaba enfermo. ¿Qué mensaje nos puede dejar hoy el Señor? ¿Qué mensaje nos deja en la versión Lucas? Lo que observo es interesantísimo, es interesante que a lo largo de todo este texto bíblico, el centurión nunca ve a Jesús cara a cara, face to face, nunca. El centurión solamente cree y confía en lo que va a decir Jesús. Esto es lo que le sucede a cada uno de nosotros. Nunca hemos visto a Jesús, pero por la fe sabemos y entendemos que su presencia está siempre. Él está siempre a tu lado. Está en ti en creer en esta hora, está en ti en confiar en que Jesús hará aquel milagro que tú estás esperando en esta hora. Otra cosa que llama mucho la atención es que el siervo del centurión fue sanado en esa misma hora y este criado ni se dio por enterado, ni siquiera supo quién lo había sanado. Él fue sanado por el poder de Jesús. Pero observo en las Escrituras que el criado, luego de ser sanado, no se levantó para darle las infinitas gracias, la gloria y la honra al Señor Jesús, ni mucho menos dio el testimonio de sanidad al Señor. Lo que sí puedo observar, lo que sí rescato en este texto de las Escrituras, que por la fe del centurión romano, su criado fue sanado por el médico de los médicos. Y hoy te quiere sanar a ti. Solamente pon tu fe en el autor y consumador de la fe. Sí observo, sí veo que el centurión intercedió ante Jesús por su siervo. El centurión sí sabía que Jesús lo había sanado. Este soldado romano dio todo el honor, dio toda la gloria y el poder a Jesús. A este romano no le importó su estatus social, no le importó si él era un alto oficial dentro del imperio romano, pero no le importó tampoco si su criado se dio cuenta o no se dio cuenta que Jesús lo había sanado. A él solo le importó, a este romano le importó que Jesús hizo el gran milagro en su siervo. ¿Cuántas veces usted y quien les habla en esta hora han intercedido por alguien, sea de la familia, sea un amigo, una amiga, un compañero de trabajo o aún nuestro prójimo? Y casi siempre usted a la larga se va a ir enterando que Jesús hizo lo que tenía que hacer, el bien. Jesús hizo su milagro en esa vida, pero Jesús va a ser porque Él ha encontrado en usted esa fe que Él está buscando. Dios está honrando tu fe en esta hora. Jesús siempre hace la buena obra y nos decepcionamos muchas veces, nos ponemos mal cuando pasa en alguien de estas personas que fue libertado, sanado, y ellos no testifican, ellos no dan la gloria a Dios. Pero no importa, tenemos que ser como el centurión, seguir para adelante. En algún momento estas personas se encontrarán con el Señor. El centurión sabía que el Señor había hecho un gran milagro. Para esta hora Jesús quiere hacer un gran milagro en tu vida, varón, en tu vida, mujer. Hay alguien que hoy mismo, para este momento, está intercediendo por ti ante Jesús. Otra cosa que observo en las Escrituras es que el centurión no estuvo afanado o preocupado si su criado sabía o no sabía quién le había sanado. Él solo glorificaba a Dios. Si los demás, benditos sean, no pueden reconocer a Jesús
o no quieren reconocer lo que Jesús hizo en su vida, a vos y a mí no me tiene que importar. No tiene que importarnos para nada. Sí nos tiene que importar que Jesús siga haciendo la obra que Él vino a hacer en la tierra. Levantar al depresivo, darle libertad a los oprimidos por el Dios de este siglo. Pero sí debe importarnos interceder nuestras vidas por nuestra familia, nuestros amigos, compañeros, aún por nuestros enemigos, que hay muchos y cada día se van levantando más. Como dijo el gran apóstol Pablo, aquel gran rabino que escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento, 13 epístolas de las 14 que hay, las escribió este hombre de Dios. Él dijo, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, esa es la cláusula, si no nos cansamos, segaremos. Y para ir terminando, la fe y la incredulidad, dos actitudes que son extremas, son separadas, dos formas de vidas opuestas, dos tipos de suertes con distintos destinos. Los dos causaron al Señor un gran asombro. Una para bien y otra para mal. La pregunta en esta hora para usted es, ¿en cuál de los extremos usted se ubica en esta hora? ¿En cuál de los extremos usted se ubica hoy? ¿Por qué digo esto? Porque la fe cambia todo. Y en esta hora, que la bendición... Y termino. Padre, hemos hablado tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, te pido en esta hora por la fe de mis hermanos, la fe de mis hermanas, aquella fe de aquellos hombres y mujeres que son nuestros amigos. Te pido por aquellos que son nuestros enemigos, que tú le tengas misericordia, Señor, que puedan ver en ti el gran amor que tú tienes para darle cada instante, cada hora, cada día. Que tú, Señor, el Rey de Israel, el Rey de la rectitud, el Rey de las edades, el Rey del cielo, el Rey de gloria, el Rey de reyes, esté obrando en sus vidas. Yo sé que hay muchas personas hoy que están pasando dificultades, Señor. Te pido por sus vidas, te pido que la fe de ellos empiecen a crecer, que tú lo puedas honrar a partir de ahora, Señor. La fe de este varón, la fe de esta mujer, la fe de tu siervo. Te pido por aquellos que han dejado la casa del Padre, que puedan volver nuevamente. Señor, hasta aquí tú me has dado para compartir con la amada audiencia. Dios te bendiga donde te encuentre. Si quieres compartir el mensaje, lo puedes hacer. Estás con toda la libertad, estás autorizado a compartir por Facebook, por YouTube, por todo, a donde usted más quiera. Si quiere suscribirse a mi canal, hágalo, Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Así me encuentra en el canal. Si usted quiere ofrendar para que más radios puedan seguir sacando la palabra al aire, porque esto se paga electricidad, se paga la internet, lo puedes hacer si estás dentro de la Argentina a través de Mercado Pago. Mi número es 1169091958 o si no, a través de email tonicaceres@yahoo.com.ar. Repito el email tonicaceres@yahoo.com.ar. También aquellos que quieren ofrendar a través de PayPal lo puede hacer a través de mi correo electrónico. Todo sea para que la palabra de Dios corra y sea glorificado. Mi nombre es Pastor Juan Antonio Cáceres. Mi número de teléfono es 1169091958. Dios te bendiga. Nos reencontramos, si Dios lo permite, la próxima semana. Paz a todos.